Bueno, son las 2:39 para platicar un poco con nuestros invitados que amablemente nos toman la llamada. Hemos estado charlando durante la semana sobre esta cuarta ola de contagios. Hemos estado analizando los temas, por supuesto, con especialistas durante la semana. En 7 días, esto lo tuiteaba Lorian Jiménez en su cuenta, por supuesto, sígala. Puso: en 7 días el promedio de casos reportados ha aumentado 6 veces. Los contagios en México rebasan ya los picos máximos de la primera y segunda ola. Ojo con esto. Para mañana, decía en ese momento, habrán rebasado también el pico de la tercera ola. Hoy se reportan, ponía Lorian, 25.821 nuevos casos, 128 defunciones nuevas. Eso es lo que ponía en ese momento Lorian Jiménez, que por supuesto la tenemos como invitada aquí, y también al doctor Arturo Erdely Ruiz, catedrático de la UNAM. Lorian Jiménez, que es profesora e investigadora de microbiología. Lorian, gusto en saludarte, te mando un fuerte abrazo. ¿Cuál es la realidad? Si bien es cierto, conozco el trabajo que ha estado haciendo Arturo Erdely con su sitio y con esta acopio de cifras muy, muy interesante y que nos acercan a lo que verdaderamente ocurre en el país en números COVID. ¿Cuál es la realidad de nuestro país en este momento, Lorian? Porque hay una cosa que nos dicen en la mañanera que dista mucho de lo que vemos del día al día. No. Bueno, entonces no está escuchándonos Lorian. Arturo Erdely, ¿me escuchas? Tampoco. Bueno, entonces vamos a escuchar lo que nos dijo durante la semana Francisco Moreno, el doctor Francisco Moreno, que lo entrevistamos, él es del Centro Médico ABC. Esto fue lo que dijo. Escuche usted a Francisco Moreno. Lo que la gente está cansada de la pandemia, yo lo entiendo, todos estamos cansados, pero ya se ve una luz grande, ya no es una lucecita, ya es una luz grande, porque hay medicamentos que se pueden usar, son de vía oral, porque esos medicamentos no se ven afectados de acuerdo a las diferentes variantes, porque para la variante Omicron parece ser menos agresiva que las variantes anteriores, lo cual podría llevar a una enfermedad ya más de tipo catarral, en lugar de neumonías. Todo esto son indicios de que pudiéramos estar llegando al final de la pandemia, pero pues llevas 40 kilómetros del maratón, pues en los últimos 2 échale las ganas necesarias para terminarlo y no ir a claudicar al final. Oliva Noticias. Bien, en la línea está la doctora Lorian Jiménez. Establecemos comunicación con ella, por supuesto, y con nuestro invitado también, Arturo Erdely. Vamos a hacerlo a través de la vía telefónica para todo el estado de Veracruz y el mundo. Ella es profesora investigadora de microbiología. Está la doctora Lorian Jiménez en la línea para que podamos hablar con ella sobre lo que estamos charlando de esta nueva ola de contagios. Parece que todavía no tenemos a la doctora Lorian Jiménez. Bueno, le comentaba entonces lo que ha estado ocurriendo y lo que nos decía el doctor Francisco Moreno. También hablamos con él. ¿Ya está la doctora Lorian. Doctora Jiménez, Lorian Jiménez, gusto saludarla. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Sí, hay un problema aquí con el audio, pero bueno, a ver si ahí ya. Pero qué bueno que podemos hablar para todo el estado de Veracruz y el mundo a través de redes sociales y la radio. Oiga, estábamos comentando y hemos estado dándole seguimiento al tema, por supuesto, en esta semana y en las previas. ¿Cuál es la realidad del país? Porque nos presentan, por supuesto, una realidad en la mañanera, la cual observamos que dista mucho, una realidad donde podemos curar casos sencillos de COVID con Vaporub, con té y paracetamol. Pero ¿cuál es la realidad, doctora Lorian Jiménez? Bueno, no es esa, definitivamente, ¿no? COVID-19, no sé, fue un comentario del secretario de Salud increíblemente lamentable, ¿no? Esto de que... ¿Qué podemos decir de algo así? A ver, claramente COVID-19 en niños, en adultos, en quinceañeras, cuando es casos leves o moderados de COVID-19, generalmente, particularmente los casos leves, no requieren medicación, desde luego no requieren medicación. Lo que se hace es llevar el caso tratando síntomas solamente, es decir, que si hay fiebre hay que tomar algo para la fiebre, si hay dolor de cabeza hay que tomar algo para el dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se lleva, pero lo que se hace importantemente es llevar una vigilancia muy estricta, de cada paciente, independientemente de que sea un caso leve o moderado. Se hace un seguimiento día con día, varias veces al día, de sus niveles de oxigenación, de su temperatura, etcétera, ¿no? No necesariamente necesita medicación, desde luego un caso leve de COVID, pero que el secretario de Salud haya dicho una tontería tan grande como que se puede curar con test o con Big Vaporub, esto da un mensaje
realmente muy nocivo a la población, porque mejor debería hablarse de cómo un paciente de COVID-19 debe monitorearse para saber si el caso va progresando adecuadamente o si el caso finalmente comienza a complicarse. Pero dar este mensaje, entonces, ¿qué es? Se le va a decir, el mensaje que se manda es a la población, es las madres y padres de niños pequeños, si se enferman de COVID, entonces lo que harán es sobarlos con Big Vaporub, mientras tal vez empiezan a disminuir su oxigenación y complicarse. Pues es muy lamentable, ¿no? Este comentario es un comentario que viene como de una persona completamente lega, ¿no? Es decir, alguien que no sabe nada de nada, y que el secretario de Salud haya hecho este comentario, pues sí, es realmente pues vergonzoso y triste, ¿no? No se puede comprender por qué haría un comentario de esta naturaleza. Lo que nos comenta usted, doctora Lori-Ann, pues por supuesto que empata perfectamente con lo que nos comentaba en la semana el doctor también Moreno, indignado con esta declaración y también con lo que pudiera generar en la población. También está en la línea el doctor Arturo Erdeli Ruiz, catedrático de la UNAM, que también nos toma la llamada. Y doctor Erdeli, por supuesto que hay números, hay cifras que nos presenta la Secretaría de Salud Federal y demás, pero hay números reales. ¿Cuáles son en este micrositio que hemos estado además revisando con profundidad que maneja usted, doctor Erdeli? ¿Qué números nos puede compartir? Bueno, la base de cualquier análisis son los datos abiertos de COVID-19, aún conscientes de que subestiman por mucho el verdadero tamaño de la epidemia, como ocurre en cualquier parte del mundo. Es decir, aún en los países en los que se hacen muchas pruebas, no hay forma de hacerles pruebas a todos y detectarlos a todos. Entonces, en todos los países, en mayor o menor grado, hay una subestimación del total de casos, y hay que ver cómo estima uno ese total que no puede uno detectar con pruebas. Claro que en el caso de México es mucho más marcado porque se hacen muy pocas pruebas, entonces se subestima aún más, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita con la información que nos ha dado el gobierno, pues puede uno estimar el factor como en 30 veces, es decir, de los casos confirmados totales, pues hay que multiplicarlos por 30 aproximadamente, y eso nos da una idea pues del verdadero tamaño de la epidemia. Entonces, pues ese es más o menos el tamaño que tiene esto. Más del 90% de la población ya tuvo contacto directo con el virus, la mayoría ni cuenta se dieron, fueron asintomáticos, ¿no? Pero aún así eso ya sabemos que tampoco es garantía de protección, ¿no? Mucho menos con la variante Omicron, que tiene evadir especialmente la supuesta inmunidad por una infección previa. Uh-huh. Aquí estamos justamente observando algunos de los números que usted nos obsequia, doctor, justamente, y nos comentaba entonces los números, habría que multiplicarlos por 30 entonces, ¿verdad, doctor Erdeli? Que es más o menos lo que nos presenta usted en su trabajo. Así es, aproximadamente por 30, entonces, digamos, ya con esos datos, pues sí, ya tienes que más de 120 millones de mexicanos pues han tenido contacto con el virus. Pero insisto, esto ya es más como un dato anecdótico, sí, ¿no? Porque pues estamos contando desde el inicio, y pues ya muchos desinfectores hace mucho, pues ya la inmunidad que hayan podido obtener por esa vía, pues ya prácticamente quizás se ha perdido. Pero más o menos el tamaño de los casos reales de contagio. En el caso de las muertes, pues también hay que multiplicar por otro factor, pues, tomando en cuenta el exceso de mortalidad, que ahorita anda como en 2.2 veces, ¿no? Entonces, aunque ahorita tenemos un promedio de unas 100 defunciones confirmadas por día, pues hay que multiplicarlas por 2.2, y entonces realmente estamos hablando pues de 220 aproximadamente. Uh-huh. Doctor Lori-Ann, ¿qué tanto es cierto o qué tan cierta ve usted esta idea de algunos especialistas respecto a que la aparición de la variante Omicron, por la forma en la que se está desarrollando y demás, pudiera significar el arranque de la salida de la pandemia? ¿Qué tan cierto es esto? Porque se habla mucho de ello y sí nos gustaría que nos pudiera orientar. Sí, con mucho gusto. Bueno, quienes están empujando este discurso están cometiendo una de las irresponsabilidades más grandes que se han cometido durante la pandemia. Vamos a ser muy claros, no hay ninguna evidencia científica clara
contundente que indique que la variante Omicron es menos agresiva en la enfermedad que causa que cualquiera de las demás variantes, Delta, Alfa y todas las demás, ¿ok? No hay ninguna evidencia de esto, es decir, que haya un factor propio del virus que lo hace causar una enfermedad menos agresiva. Lo que está ocurriendo ahora es que estamos viendo por lo pronto, se están viendo menos defunciones en proporción a los casos, vamos a decir, que en otras olas de contagio en los diferentes países del mundo, y la razón es muy sencilla, no es que el virus sea menos agresiva, es que ahora este virus entró a toparse con una población que está vacunada. ¿Y para qué son las vacunas? Pues para eso, es decir, las vacunas, nos vacunamos con el propósito de disminuir las defunciones, y ese propósito las vacunas lo hacen muy bien, cumplen muy bien con su propósito. Entonces, incluso en países como México, en donde tenemos una muy escueta cobertura de vacunación, bueno, pero ya hay el 56-57% de la población vacunada con esquema doble. En otros países donde hay coberturas más amplias de vacunación, pues con más razón. Entonces, pues sí, claro, está causando menos muertes porque se está topando con poblaciones vacunadas. Lo segundo es que nada más es que hay que darle tiempo. La gente quiere ver hoy, por ejemplo, el discurso, acabo de poner en Twitter un hilo, híjole, se me está regresando el audio y no puedo hablar así. Adelante, continúe. Yo creo que ya se arregló el asunto. Adelante, doctora. Disculpe. Perfecto. Entonces, hoy la doctora Sheinbaum hace un pequeño ahí comunicado para la población diciendo, fíjense nada más, es que en este repunte, fíjense cómo hubo hospitalizaciones en la segunda y en la tercera ola y ahora no estamos viendo las hospitalizaciones. Bueno, esto es un engaño, ¿no? O sea, es un engaño, es una mentira flagrante que es difícil pensar que ella misma cree en lo que está diciendo. La situación es muy sencilla, ¿sí? Ahorita, es decir, se han sumado, esto lo acabo de calcular, vamos a decir, en esta ola, nos ha llevado solo 2 semanas que la media móvil acumule, vamos a decir, llegue a tener más de 11,000 casos diarios, ¿no? 11,570 casos diarios, del punto más bajo de la cuarta ola a el día de ayer, ¿sí? La media móvil, el promedio móvil de 7 días de casos diarios, llega a tener al día de ayer 11,570 casos en un día. Esto llevó 2 semanas y un día para ser precisas, ¿no? Pero vamos a decir, en la segunda ola, a lograr esto mismo del punto más bajo hasta que la media móvil rebasara 11,000 contagios diarios, esto llevó más de 8 semanas y 3 días. En la tercera ola llevó 9 semanas y 3 días. En 2 semanas se ha acumulado esta cantidad de casos, pero no hay suficiente tiempo para que esos casos, primero que nada, se hospitalicen y segundo, se reporten las hospitalizaciones. Esto es una cuestión de cronología, no es que no vayan a haber hospitalizaciones. Es muy sencillo, hay que ver lo que está pasando. Estados Unidos y Canadá el día de hoy ya están rebasando en hospitalizaciones por COVID-19, ya rebasan todos sus picos previos. Muchos países europeos, como Francia, como el Reino Unido, como España, como Italia, todos tienen repuntes de hospitalizaciones, ojo, sí, que van al alza, tal vez no en la misma vertical que los contagios, pero con tendencias muy, muy pronunciadas al alza. Entonces, decir que no van a haber hospitalizaciones es falso, absolutamente falso. Y cuando hay hospitalización, o decir que la variante Omicron, para contestar de forma simple su pregunta, sí, es así de claro. Decir vamos a contagiarnos todos para que ya todo el mundo adquiera inmunidad y digamos ya finalmente le pusimos un fin a la pandemia, pues vamos a ser bien claros. Es decir, esta ha sido la estrategia del gobierno mexicano desde que la pandemia inició, dejar a la población masivamente infectar con el objeto de que la población adquiriera inmunidad y que a través de esa inmunidad entonces ya estuvieran protegidos. Se pensó inicialmente, López-Gatell hizo un cálculo de que entre 6 y 8 mil personas iban a tener que ser sacrificadas para este fin,
Sí. Claro, ahora pues ya se le fue por todos lados ese cálculo, pero el punto es el siguiente. Sí, se han perdido más de 650,000 vidas por la pandemia en búsqueda de esa supuesta inmunidad comunitaria que no ha llegado y que nunca llegará. Porque hoy, si sabemos una cosa de Omicron, es que Omicron evade la inmunidad causada por infección previa. Entonces, las personas que se infectaron en la primera ola y en la segunda y en la tercera y no están vacunadas, esas personas son tan susceptibles como alguien no vacunado que nunca ha tenido COVID. Entonces, ahora la situación es, pues sí, dejamos morir a 650,000 personas para nada. Es decir, no ganamos nada con ello, porque hoy esas gentes son igualmente vulnerables, no hay inmunidad comunitaria. Entonces, quien hoy está empujando el discurso de a ver si ahora sí con Omicron, no se ha dado cuenta de cómo avanza la pandemia. Hoy en el mundo se están infectando más de 2 millones de personas al día. Si hubo una ocasión en la pandemia cuando se van a generar rápidamente variantes, es ahora, porque es cuando se están dando más contagios. Sí. Y entonces, ¿alguien cree que Omicron va a ser la última variante que nos pegue? De ninguna manera. Y la siguiente, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que Omicron hizo ahorita. Va a evadir la inmunidad que Omicron ahorita está generando en los infectados. Entonces, ¿cuál sería el sentido de dejar a la gente infectar cuando ya sabemos que no es posible tener inmunidad comunitaria de esta manera, a través de la infección? Sí. Podemos lograrlo con la vacuna, desde luego, pero no a través de la infección natural. Y esta manera en la que nos explica el tema queda perfectamente claro. Doctor Ardely, hace algunos días el doctor López-Gatell nos reprochaba a los medios de comunicación y también a algunos especialistas que estuviéramos dando continuamente números sobre cuántos había de Delta, cuántos había de Omicron, que no era relevante, que no era necesario. Sin embargo, yo veo que los medios de comunicación lo seguimos haciendo, que los organismos internacionales también lo hacen en los distintos países. ¿Qué tan cierto o qué tan necesario es entonces guardarse los números en el tema, por ejemplo, de cuántos hay de Delta, cuántos hay de Omicron? Estamos escuchando a la doctora Lorian. Es importante saber cómo avanza Omicron para también poder actuar. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Un enfoque científico elemental para estudiar cualquier fenómeno es comenzar por medirlo. Aquello que no se mide no se puede entender en su magnitud, en sus alcances. Entonces, en todas las ciencias, lo primero es medir para saber el tamaño del asunto, cómo evoluciona en el tiempo, cómo evoluciona en tamaño respecto a otras poblaciones similares. Entonces, despreciar los números, el que se esté dando seguimiento a los números de la epidemia, pues trato como expresar la ciencia, pero pues ya quedó claro que su secretario ya es mucho más político que científico. Entonces yo creo que sí es importante seguir dando, observando los datos abiertos, seguirlos analizando, seguirlos comentando y buscar las interpretaciones adecuadas. Sí, porque además, doctor Ardely, y también lo comentaba un poco ahorita la doctora Lorian, decía, hoy el presidente, hace rato escuchábamos ese audio a todo el estado, cuando el presidente dice, sí han aumentado los casos de contagio, pero la hospitalización no. La hospitalización está, si no dijo bien, simplemente dijo que no crecía. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Están creciendo casos, pero no crece hospitalización? ¿Hay lógica numérica en esto o es simplemente un discurso oficial desde el púlpito presidencial, doctor? Es discurso oficial, digamos, pero ya lo explicó muy bien la doctora Jiménez Fairi, que es un tema de cronología. O sea, ahorita llevamos escasas 2 semanas con una aceleración de casos, ¿no? Apenas va arrancando esto. Ya después vendrán las hospitalizaciones y todavía semanas después vendrán las muertes que deriven de todas esas hospitalizaciones. Entonces, muy pronto para decir que no. Es como lo que hacía el presidente al principio cuando traíamos un desfase importante en la epidemia entre México y Europa. Europa iba más avanzado en sus epidemias que México y se ponían a comparar las tasas de mortalidad de México contra Europa. Se acuerdan que decía el presidente que con todo respeto, pero qué mal está Bélgica, qué mal está España. No, lo que pasa es que ellos ya estaban avanzadísimos en esa ola y México apenas empezaba. Entonces,
Ha sido el estilo del gobierno de hacer comparaciones mañosas con los números y hablan de ciertos indicadores, cuando ese indicador conviene a su discurso y cuando ese mismo indicador deja de convenir a lo que quieren decir, entonces ya no hablan de él, ¿no? Eso ha sido desde el principio de la epidemia y lo siguen haciendo, eso no ha cambiado. Sí, además se observa. Doctora Lori, ya prácticamente para irnos, la gente pregunta, y ahora que la está escuchando, y mire que tenemos llamadas y comentarios, ¿qué les puede sugerir para sus hijos? Se ha dicho mucho, hay desde de 11 años para abajo no están vacunados. Y les preocupa justamente ese tema, están regresando a clases, algunos se vacunaron por un tema de comorbilidad de 12 para arriba, de 12 a 15, pero de 11 para abajo no. Les preocupa, dicen, le preguntan qué pueden hacer de manera contundente en estos días. Sí, pues es muy buena pregunta. A ver, en nuestro país solamente se están vacunando de 15 en adelante y solo los poquísimos que tienen comorbilidades o que han ganado a través de amparos la vacunación se han vacunado hasta los 12 años. En un país en donde realmente ya podríamos estar vacunando desde los 5 años, ¿no? Pero bueno, es criminal que no se hable de la vacunación en menores de edad. Somos el único país del continente americano que no está vacunando niños, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué se puede hacer? Pues, lo mismo que se hace con los adultos. Es decir, necesitamos cuidarnos del contagio. Desafortunadamente, no hay medidas, vamos a decir, que podamos anticipar, algo que podamos tomar o hacer para prevenir la infección de alguna manera. Lo que podemos hacer, sí, es tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio. Esto es lo primero es eso. Quienes se puedan, desde luego, quienes puedan llevar a sus hijos a Estados Unidos a vacunar, corran, háganlo definitivamente, allá los pueden vacunar desde los 5 años. Pero aquí en México, ¿qué se hace? Hacemos las mismas medidas que tomamos para todo mundo, que es, salvo un grupo de edad que ahorita hago un comentario, pero todos los niños, salvo los más pequeñitos, vamos a decir, de recién nacidos al año, más o menos, ese es un grupo de muy alta vulnerabilidad. Ahorita, sobre todo en periodos donde hay repuntes de contagios tan graves como el que se está dando en este momento, esos pequeñitos tienen que estar muy aislados. Y la gente que se les acerque, si no es de su núcleo, de su burbuja familiar, necesitan ir con cubrebocas y más bien manténganlos alejados de otras personas. Es un grupo muy, muy vulnerable a complicaciones y a la muerte por COVID-19. Este grupo de los más pequeñitos de recién nacidos al año. Ahora, el resto de los niños es lo mismo. Necesitan usar cubrebocas de alta eficiencia, cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro. Y creo que lo mejor que pueden hacer los padres de familia hoy por sus hijos, es decir, esto del cubrebocas, hacerles entender la importancia del cuidado que deben tener contra el contagio, educar. Creo que el mejor favor que un padre de familia, madre o padre de familia en este momento puede hacer por sus hijos es educarlos correctamente, porque ellos ya nacieron en esta época, ellos ya nacieron en la era COVID. Ellos ya son parte de esta generación que va a crecer con la pandemia, ¿no? O con esta situación de COVID-19. Y creo que el mejor favor que le pueden hacer a sus hijos es educarlos correctamente, que aprendan a utilizar el cubrebocas correctamente desde muy chiquititos, que se sientan ya muy cómodos utilizándolo todo el tiempo que salgan de su casa, que sepan que así como jalan con su peluchito o con su carrito o su cobija cuando salen de la casa, también jalen con su cubrebocas, que se vuelva parte. Creo que el mejor favor que le pueden hacer a sus hijos es educarlos así, que entiendan las situaciones de peligro como sitios cerrados que no están bien ventilados, que entiendan que eso no está bien, que necesitan hacer actividades afuera, abrir ventanas, ventilar correctamente, rehuir a las personas que no portan cubrebocas, mantener la distancia en la medida de lo posible de otras gentes. Creo que esto es el mejor favor que pueden hacer por sus hijos, cuidarlos a través de la educación, porque ellos ya nacieron en esta época y necesitan crecer educados para saber cómo pueden salvar sus vidas, proteger sus vidas. Entonces, pues esa sería mi recomendación, más allá de que, en este momento el debate de que si las escuelas tienen que estar abiertas o no, pues es un debate así muy árido, ¿no? O sea, todo el mundo saca pasiones de que sí, que no sé. Bueno, lo cierto es,
si la escuela donde usted manda a sus hijos no procura la ventilación de las aulas, no tiene uso obligatorio de cubrebocas de alta calidad, y no me refiero a ponerse un pañito de tela y esto, me refiero a que utilicen cubrebocas KN95, N99, KF94, FFP2. Si su escuela no tiene como política mantener y vigilar la ventilación en las aulas, purificar el aire en los espacios cerrados, hacer obligatorio el uso de cubrebocas de alto rendimiento, mi sugerencia es no los mande a la escuela. Es de fácil. Los niños pueden ir a la escuela y las escuelas pueden permanecer abiertas con relativa seguridad, siempre y cuando se sigan las medidas adecuadas para ello. Entonces, si su escuela no tiene las medidas adecuadas, yo le sugiero, por lo menos durante esta cuarta ola que se va a poner tan grave la situación, no los lleve a la escuela. Pues es una locura, sí, verdaderamente es una locura. Ahí está la recomendación. Pues doctora Lorian Jiménez, le agradezco nos haya tomado la llamada, también al doctor Arturo Erdely. Vamos a estar pendientes de su sitio. El sitio donde podemos consultar sus datos, doctor Erdely, ¿cuál es? Bueno, directamente hay un enlace en la página de Salvemos Conciencia, en la cual dirige la doctora Lorian Jiménez Saide, entonces desde ahí pues se puede llegar rápidamente, o incluso desde la cuenta de Salvemos Conciencia en Twitter, también se están enviando los enlaces y desde ahí pueden acceder. Ahí entramos. Pues doctora Lorian Jiménez, gracias, un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz, también el doctor Arturo Erdely, un abrazo enorme desde la capital veracruzana. Gracias a los dos y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy gentiles ambos invitados, muy interesante charla. Hay que revivirla, por supuesto. Está nuestra transmisión colgada en las redes sociales para que la revise, tanto lo que nos comparte Lorian Jiménez Fibi, profesora investigadora de microbiología, sobre qué hacer en esta temporada, y los datos, de verdad, datos valiosos que nos da el doctor Arturo Erdely en su sitio, catedrático de la UNAM Acatlán. Bueno,